Ya. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches nuevamente, hermanos. Qué bendiciones poder estar con ustedes, tanto aquí en esta plataforma de Zoom y a los hermanos o amigos que siguen nuestro canal de Hablando con la Verdad, de nuestro ministerio de la Iglesia Bíblica Comunidad de Cypress. Estamos agradecidos que esté nuevamente con nosotros en nuestro estudio bíblico, en una nueva edición en esta noche. Y pues agradecemos al Señor que Él nos permite tener estas plataformas para poder interactuar con ustedes y de alguna manera llevarles la enseñanza que nosotros tenemos en nuestro ministerio. Así que en esta noche vamos a continuar con la parte número 3 de, de esta serie de estudios que hemos tenido aquí en la iglesia y hemos estado compartiendo con ustedes, que es el cristiano y la desobediencia civil. El cristiano y la desobediencia civil. Y hemos estado hablando sobre la importancia que tiene esto en nuestras vidas, porque como ciudadanos y como incluso cristianos tenemos una responsabilidad con el gobierno que Dios ha establecido. Pero ¿hasta qué punto? Y entonces hemos estado meditando en esta serie de estudios que hemos titulado El cristiano y la desobediencia civil. Y la razón que lo hicimos es para poder nosotros de alguna manera contestar a esta pregunta. ¿Puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles? ¿Sí o no? ¿O hasta qué punto? ¿Verdad? Y ya hemos explorado varias cosas sobre eso. Hemos hablado que la Biblia define que nosotros como seres humanos vivimos bajo dos dimensiones de gobierno, por así decirlo. De acuerdo al Señor Jesucristo, vivimos bajo la dimensión del gobierno espiritual, que es Dios representado en este mundo por medio de la iglesia, y el gobierno humano representado, por supuesto, por el gobierno civil. Así que estamos pues agradecidos con el Señor que Él puede permitirnos vivir bajo esas dos esferas gubernamentales, porque las dos tienen propósitos divinos, aún el gobierno humano. Entonces, hemos hablado ya bastante acerca de eso, de la importancia que tiene que nosotros entendamos cuál es el papel que nosotros debemos de jugar en esta situación, que debemos someternos a las autoridades, debemos obedecerlas, debemos honrarlas, debemos de orar por ellas, como acabamos de hacerlo unos antes de momentos de iniciar nuestro estudio bíblico. En esta noche yo creo que vale la pena, si vamos a contestar ya hoy por fin a esta pregunta, ¿puede el cristiano desobedecer a la autoridad civil? Quizá la primera cosa que podríamos hacer para contestar ya de manera específica esta pregunta es, ¿cómo podemos definir bíblicamente la desobediencia civil? Claro, no la vamos a encontrar en la Biblia, pero por lo que dice la Biblia podemos nosotros, al menos yo, hacer una pequeña definición de lo que debería de ser la desobediencia bíblica civil, ¿ok? Una definición bíblica de la desobediencia civil. Y me atreví a poner esta definición en parte por lo que obviamente dicen las Escrituras, y es sumamente importante que no tiene que ser precisamente la definición de ninguna persona en particular, simplemente la pongo para que podamos tener una idea. Entonces, podríamos definir la desobediencia civil bíblica, es que es una abierta y enfática, pero pacífica oposición a la intervención del Estado en los asuntos de la esfera espiritual, bíblica y eclesiástica, que impida a los individuos ejercer su derecho a la práctica establecida por su creador. Entonces es una abierta y enfática, pero pacífica oposición a la intervención del Estado en los asuntos de la esfera espiritual, bíblica y eclesiástica, que impida a los individuos ejercer su derecho a las prácticas establecidas por su creador. Este país, si usted conoce un poquito de la Constitución, apela a eso, apela a que somos individuos libres para ejercer nuestro derecho
como individuos, como criaturas de un creador, a adorarlo y a exaltarlo y servirlo con toda la libertad. Y el gobierno civil, aunque ha sido establecido por Dios, nunca debe de ser algo que impida a los individuos eso, o que influya, ¿verdad? O que les quite ese derecho. Entonces, podríamos decir que esa definición bíblica de la desobediencia civil es consistente con lo que dicen las Escrituras, hermanos, ¿verdad? Hemos hablado ya sobre la importancia que tiene que el gobierno no intervenga en los asuntos de la iglesia, en los asuntos espirituales, en esa esfera que solo Dios debe de gobernar. Y no porque Dios no gobierna al gobierno civil también, sino porque Dios ha establecido esas dos esferas y esas dos esferas son importantes para la vida del ser humano aquí en este mundo. Entonces, sabemos por las Escrituras, hermanos, que hay ejemplos de desobediencia civil abierta, enfática y pacífica de los creyentes en las Escrituras, ¿verdad? Por eso, por lo tanto, podemos atrevernos a decir que debe de ser una desobediencia enfática. O sea, cuando se trata de lo que Dios nos ha mandado, hermanos, de lo que Dios ha dicho, no podemos nosotros de manera pasiva responder a ello. Debemos ser enérgicos, debemos de ser enfáticos, porque así es como lo mostraron los creyentes ante las autoridades civiles en su momento, ¿verdad? Y hay algunos ejemplos, quiero citarle por lo menos 3, ya los hemos visto, pero ahora solamente se los quiero recordar con textos bíblicos en su pantalla también para que usted pueda tenerlos. Pero el primer ejemplo que encontramos, hermanos, de desobediencia civil fueron los apóstoles a la prohibición de proclamar el evangelio. En Mateo 28 el Señor les dio específicamente un mandamiento y el mandamiento era que fueran y predicaran el evangelio. Pero ya encontramos que unos años más tarde o unos meses más tarde, las autoridades civiles quisieron impedir que los apóstoles llevaran a cabo ese mandamiento que Jesús les había dicho. Y en ese sentido, los apóstoles dijeron simplemente, no podemos nosotros obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, la desobediencia civil fue enfática, pero ellos no se pudieron a protestar y a sacar pancartas, a querer derrocar al gobierno. Simplemente fueron enfáticos en la obediencia que debían a Dios antes que a los hombres, específicamente al gobierno. Entonces vemos que ese fue el ejemplo que los apóstoles dejaron. Y imaginamos que muchos otros creyentes tomaron la misma posición, porque a lo largo de la historia de la iglesia encontramos gran cantidad de mártires que se opusieron enfáticamente a que el gobierno prohibiera el derecho que ellos tenían de parte de Dios, el mandato de parte de Dios de hacer algo que Él les había mandado. Entonces, los apóstoles son un buen ejemplo de eso. Allí tienen las citas, Mateo 28, 19 al 20, y si usted lee Hechos 4, 18 al 20 y 5, 29, nos damos cuenta que los apóstoles respondieron así. También hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que ya lo habíamos citado, y se trata de los 3 jóvenes hebreos a la obligación de adorar a dioses que no debían adorar, tal como dice Daniel capítulo 3, versículo 13 al 27, cuando este gobernador, este rey, este emperador Nabucodonosor quería que toda la población, incluyendo a estos jóvenes hebreos, adoraran una estatua que él había hecho, o sea que hicieran prácticas idólatras. Estos jóvenes decidieron no obedecer al gobierno porque eso iba en contra de lo que Dios les había dicho. Así que encontramos una desobediencia enfática, hermanos, pacífica. Tampoco no quisieron derrocar a Nabucodonosor, o oponerse totalmente, sino que en esa cuestión ellos estaban seguros que no podían hacer algo que Dios les había prohibido y desobedecieron al gobierno civil, por supuesto. Entonces, ¿puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando las autoridades se oponen directamente a los mandamientos que Dios le ha dado a esos
individuos, a los creyentes en particular. Entonces, sabemos que sí se puede desobedecer a las autoridades y debe de ser una desobediencia abierta y enfática, pero pacífica, ¿ok? Pero pacífica, porque nosotros sabemos que debemos de temor, reverencia, obediencia al gobierno e incluso orar por ellos, ¿ok? Así que debemos de llevar a cabo eso. Un tercer ejemplo, podemos nombrar a Daniel, Esther, las parteras egipcias que fueron obligados a ir en contra de sus creencias religiosas, y ahí tiene usted los pasajes. A Daniel, por ejemplo, quisieron hacerlo que él adoptara las costumbres idólatras de otro pueblo, pero él definitivamente no cedió a ello, ¿verdad? Y entonces quisieron prohibirle la oración abierta a Dios, y él dijo, no, tú pagó un precio por ello, sí, pero él se mantuvo firme en su decisión de desobedecer al gobierno. Esther también, si usted lee el libro de Esther, es la historia de una mujer que se paró firme bajo sus principios y creencias y le dijo no al gobierno civil que quería detener, obviamente, en parte su derecho a adorar a Dios tal como lo había mandado el Señor. Y las parteras allí en Egipto, recordamos eso, que el gobierno les quería hacer eliminar a todos los niños y ellas se opusieron enfáticamente también y, por supuesto, desobedecieron al gobierno civil. Un ejemplo más, los sabios del Oriente al ser obligados a dar a conocer el paradero del niño Jesús. ¿Se recuerda? Ellos llegaron a Judea, preguntaron dónde estaba Jesús. Herodes les dijo que fueran a buscar al niño, que se lo hicieran saber para que él también fuera y lo adorara, aunque las intenciones de Herodes era eliminar a ese niño que sabemos que era Jesús, ¿verdad? Entonces, los sabios, dice el Evangelio de Mateo capítulo 2, dijeron que no, se opusieron, desobedecieron y se fueron por otro camino. No volvieron a darle la noticia a estos líderes, ¿cómo se llama? Espirituales. Así que vemos, hermanos, que el gobierno, cuando se opone a la voluntad de Dios, obviamente podemos desobedecerlos y debemos hacerlo enfáticamente, firmemente y pero pacíficamente, ¿verdad? Nunca se nos dice allí que los creyentes quisieron derrocar o hacer mal al gobierno, sino ellos se mantuvieron firmes. Muchos de ellos tuvieron que pagar con su vida esa desobediencia, esa rebeldía, pero la Biblia los describe como mártires, como personas que actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios antes que a los hombres. Y por supuesto Dios va a juzgar a esos reyes, a esas naciones que han hecho eso con los individuos, de obligarlos a hacer algo que va en contra de sus principios, en contra de sus valores, especialmente en contra de su fe, y los obligan a hacer cosas que no deben de hacer. Entonces, sí podemos, sí debemos desobedecer al gobierno civil enfáticamente, firmemente, cuando este gobierno se opone a lo que Dios directamente, claramente nos ha dejado escrito, ¿verdad? En ese sentido, sí. Incluso vemos en las Escrituras, hermanos, que Dios apoyó una intervención, una intervención en contra del gobierno cuando ejerciera una autoridad tirana. O sea, cuando el gobierno fuera un gobierno que no estaba cumpliendo con los propósitos de Dios, que era ¿qué? Establecer justicia. Recuerde que Romanos capítulo 13, si usted lee conmigo allí, en Romanos capítulo 13, el gobierno tiene básicamente un solo propósito, y ese es que hacer justicia, castigar la maldad. Eso es lo que dice en el versículo 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo,
Por lo cual, dice, es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, el gobierno ha sido establecido únicamente, por así decirlo, de manera general, con solo dos propósitos. Uno, castigar el mal y asegurarse que se establezca la justicia. Que cuando alguien ha dañado a alguien, cuando alguien ha atentado contra el bienestar de alguien, se haga justicia. Nada más. No tiene por qué intervenir en los asuntos de la iglesia. Y Dios apoya una intervención en contra de gobiernos cuando ejerciera una autoridad tirana. Por ejemplo, Dios mandó el derrocamiento del gobierno esclavizante del faraón. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 7 al 10. El Señor dice a Moisés, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sí? El Señor no estaba de acuerdo con la tiranía, con la injusticia, con el dolor que estaba ejerciendo sobre su pueblo. Entonces, cualquier gobierno que atenta contra el pueblo de Dios, que tiranamente desea ejercer su autoridad, negándoles los derechos que Dios le ha dado o negándole los mandamientos que Dios le ha dado, Dios está a favor de un derrocamiento así, pero tiene que ser algo dirigido específicamente por Dios, que sea algo que sea consistente con Dios. Hay muchas personas que están en contra de guerras, ¿verdad? Y muchos cristianos incluso que se oponen a la guerra. Pero entienda una cosa, Dios le daba cierta justificación a las guerras cuando se trataba de que gobiernos estaban oprimiendo o estaban ejerciendo algún tipo de tiranía sobre su pueblo o sobre los individuos cuando estaban siendo injustamente tratados. Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo de eso, de que Dios, hermanos, va a ir en contra de gobiernos que están en contra de lo que Él les ha establecido hacer. Otro segundo ejemplo que tenemos es que Dios ordenó la destrucción de gobiernos malvados que promovían el mal. En Primera de Samuel, capítulo 15, mire lo que dice el Señor. Y puede que sea cruel esto que vamos a leer, pero Dios sabe, hermanos, cuando un gobierno ya está tan corrupto que incluso la población ya está actuando de esa manera. Y lo estamos viendo hoy en este tiempo, en este país, hermanos. Este país, hermanos, está en un declive moral, espiritual y gubernamental. Hay una tremenda corrupción y el gobierno está promoviendo mucha de la agenda inmoral y que va en contra de la palabra de Dios. Promueven un montón de leyes, ¿verdad? De derechos que van en contra directamente con la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, ordenó la destrucción de esos gobiernos. De una u otra manera, Dios va a castigar a esas naciones, a esos gobiernos. Este ejemplo se encuentra en Primera de Reyes, cuando él escogió al primer rey de Israel, lo escogió también con ese propósito, de que fuera y destruyera a gobiernos que estaban promoviendo el mal. Dice en Primera de Reyes, capítulo 15. Primera Samuel. Primera de Reyes, hermano. Oh, perdón. Está mal la cita. Primero de Samuel, primero. Tiene razón, hermano, perdón. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante, hasta el 3, dice: después Samuel dijo a Saúl, que llegó a ser el rey de Israel, o el primer rey de Israel, el primer gobernante: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues esté atento a las palabras de Jehová,
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Samuel pues convocó al pueblo y así fue, hermanos. Ahora, uno podría decir, esto es totalmente cruel. ¿Cómo puede Dios permitir algo así? Bueno, cuando un gobierno, hermanos, se corrompe y esa corrupción llega hasta todas las esferas de la sociedad, hermanos, el Señor sabe que hay que tomar decisiones radicales como estas. Ahora, no es que Dios anda quitándole la vida solamente porque sí a toda la gente. Esto fue un caso especial, pero esto es un buen ejemplo que cuando un gobierno, hermanos, corrompe a la gente, influye en la gente e incluso hay veces hasta obliga a la gente a hacer cosas malvadas, el Señor está por destruir a esas naciones, a esos gobiernos, ¿verdad? Porque promueven la maldad. Y entonces, ¿cuánto más cuando este gobierno promueve leyes que destruyen la moral, la vida espiritual de los seres humanos y de la iglesia en particular, de los creyentes? Entonces, hermanos, sabemos que Dios está a favor de gobiernos que implementen la justicia para el bien de la gente, no para que promuevan agendas malvadas y corruptas y que la gente de esa manera ¿cómo se llama? Se corrompa. Un último ejemplo, y no porque sea el último, o sean los tres únicos que tenemos, pero hay más, pero solamente por causa del tiempo. Dios castigó la crueldad y la injusticia de gobiernos malvados hacia los creyentes. En Hechos capítulo 12, hay muy buen ejemplo de eso, otro gobernante también, que actuó malamente. Dice en el versículo 1 de Hechos capítulo 12. En aquel tiempo, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle, se proponía al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este gobernante llamado Herodes echó a la cárcel al apóstol Pedro sin ninguna justificación, solo porque Pedro andaba predicando el evangelio. Lo metió a la cárcel injustamente. Entonces, cuando un gobierno hace eso, Dios va a castigar la crueldad y la injusticia de ese gobierno, el malvado. Dios lo va a castigar. Dios no se va a quedar con las manos cruzadas, hermano. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Eso es claro en las Escrituras, hermano. Es más, ese pasaje está un poquito antes de lo que Pablo dice que el gobierno ha sido establecido por Dios para traer justicia. Pero cuando el gobierno no hace justicia, cuando el gobierno promueve la maldad, la inmoralidad y todo lo que ahora muchos gobiernos, tanto locales como nacionales, están promoviendo, están permitiendo leyes, están implementando leyes, incluso influyendo en la gente para que apoye esas leyes inmorales que van en contra de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que este gobernante echó a la cárcel a Pedro injustamente. Y muchos gobiernos así son con la iglesia, hermanos. Las ataca, los castiga, les impone leyes. Estaba escuchando de unas iglesias que tenían que estar pagando no sé cuánta de penalidad solo porque abrieron por esta pandemia. Eso no es el papel del gobierno, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. El papel del gobierno no es andar dando multas a los creyentes porque decidieron congregarse. No es su papel, a menos que esa iglesia esté implementando algo que sea
malo a los ojos de Dios. Pero por adorarlo, por enseñar la palabra, sabemos que eso es injusto. Ahora, ¿qué pasó con este gobernante? Bueno, mire lo que sucedió en el versículo 20 al 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornó a Blasto, que era camarero del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La Biblia dice, hermanos, que el Señor trajo un castigo directo a este gobernante y dice fue comido de gusanos. Es una muerte por demás vergonzosa y mire cómo terminó este gobernante. ¿Por qué? Porque Dios va a castigar la maldad de gobiernos, hermanos, que sean tiranos. Pero no es el papel tampoco de los creyentes querer derrocar al gobierno. Es Dios, hermanos. Mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, ya poniéndolo en un contexto ya más específico, hermanos, el cristiano puede desobedecer al gobierno cuando este gobierno intenta frenar los derechos, las libertades que Dios le ha dado, los mandamientos que Dios le da a los individuos de adorarlo y de ejercer su fe. Y vemos que, por los ejemplos que acabamos de ver, que Dios va a castigar a esos gobiernos, hermano. Si los gobiernos como en países donde el gobierno está siendo cruel con los ciudadanos y sobre todo con la iglesia, Dios va a traer juicio sobre esos gobernantes. Me acuerdo que en varios videos yo veía que el presidente Hugo Chávez como maldecía a Dios, ¿verdad? Maldecía al pueblo de Israel. Y Dios trajo justicia, hermano. Dios castigó a este hombre, a este gobernante, y lo va a hacer y lo ha hecho con muchos gobernantes que han intentado, hermanos, ejercer crueldad, injusticia al pueblo de Dios, especialmente de quererlos suprimir, de quererlos castigar por ejercer su fe, por ejercer su derecho a adorar a Dios. Entonces, el cristiano, hermanos, tiene una puerta ahí abierta para la desobediencia civil, pacífica, firme sí, enfática sí, pero pacífica, siempre dependiendo del cuidado y la protección de Dios. Aquí sí podemos aplicar con todo, con toda claridad. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ahora, ¿cuál sería una solución, hermanos, en estas épocas, digámoslo así, para que el gobierno y la iglesia no choquen, ¿verdad? Y ni uno intente intervenir en los asuntos del otro? Yo creo que hay una posible solución, y eso es una solución balanceada entre la intervención del Estado y los derechos de la iglesia. El Señor Jesucristo, como dijimos casi al principio de esta serie de clases o de estudios, que Él estableció que había una dimensión espiritual de gobierno y una dimensión espiritual de gobierno aquí en la tierra. El gobierno humano que Él ha establecido. Y los dos tienen derechos, tienen mandamientos específicos de Dios de gobernar. Pero hay que entender que su gobierno y su autoridad se limitan solamente a su esfera, a lo que Dios les ha pedido. Entonces, una posible solución es que haya una balanceada intervención del Estado y de los derechos de la iglesia. En otras palabras, podemos decir que la iglesia no debe de intervenir en los asuntos del César, tal como el Señor lo puso, ¿verdad? Porque el César representa al gobierno civil. Como dice ahí en Mateo capítulo 22, versículo 21, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la iglesia no debe de intervenir en los asuntos del César, hermano. O sea, no se debe andar metiendo en cuestiones políticas y querer que sean derrocados o que se involucren en protestas y que se involucren en
a movimientos para hacer mal al gobierno, porque ese no debe de ser el papel. Ni tampoco la iglesia debe de ir a las legislaturas y a los círculos de leyes gubernamentales para querer imponer. Una idea que la gente tiene es que la iglesia debería de hacer todo lo posible porque haya solo gobernantes cristianos. Eso no encontramos en la Biblia, hermanos. Aún Dios permitió gobiernos corruptos y gobiernos tiranos con propósitos divinamente y soberanamente de acuerdo a su voluntad. Pero lo que estamos diciendo es de que no es el papel de la iglesia el querer cambiar el gobierno o derrocarlo o eliminarlo. No es el papel de la iglesia. Lo que queremos decir, hermanos, es que la iglesia no debe de ejercer ningún control en los asuntos que el gobierno tiene derecho de intervenir por mandato de Dios. No debe de castigar. No debe de intervenir. La iglesia debe de mantenerse en la postura de gobernar la iglesia, no gobernar una ciudad. Usted sabe que en siglos atrás la iglesia tenía una tremenda autoridad sobre incluso reyes. Muchos papas eran los que gobernaban en vez de los reyes. Y eso no era algo que Dios vemos que quiso que sucediera. Sí, Dios no quiso que la iglesia tomara cuidado de los asuntos del gobierno civil, porque para eso Dios estableció el gobierno civil. No quiere que los pastores sean los presidentes, ni que los presidentes sean los pastores. Y aquí hay un error que corregir, ¿verdad? Muchos pensaban que el presidente Donald Trump, no le eligen porque, ¿cómo se dice cristiano? Si es un hombre corrupto y todo eso. Es que el gobierno civil tiene estándares diferentes de lo que tiene un gobernante de la dimensión espiritual de la iglesia. Entonces, lo que queremos decir, hermanos, es la iglesia no es su papel de estar interviniendo, estar queriendo controlar, queriendo cambiar, queriendo derrocar al gobierno civil, porque es algo que fue establecido por Dios. Por muy corrupto que sea, fue algo que fue establecido por Dios. Segundo, cuando decimos que la iglesia no debe de intervenir en los asuntos del César, también estamos diciendo que en el Nuevo Testamento no da ninguna indicación que el gobierno de la iglesia interviniera en el gobierno civil. Hubo siempre una separación de gobiernos. Los apóstoles no andaban queriendo cambiar al César o derrocar al César o de ponerse ellos en un puesto de liderazgo gubernamental. Ese no era el papel de ellos, ni debe de ser el papel de ningún pastor. Aunque a veces ha habido pastores en la historia que se han convertido en presidentes, pero no debe de ser el caso, hermanos. Yo estoy muy a favor de que uno es pastor, dedíquese a su iglesia. Usted Dios lo llama o lo escoge para ejercer un puesto político, bueno, ejérzalo, pero no quiera la iglesia, hermanos, intervenir en los asuntos del gobierno civil. Y en el Nuevo Testamento no encontramos en ninguna ocasión que un apóstol quería ser un gobernador o no, porque los gobiernos deben de mantenerse separados. En tercer lugar, queremos decir con esto de la iglesia no debe de intervenir en los asuntos del César, es que Jesús rehusó intervenir en cuestiones que solo le pertenecían decidir al gobierno civil. Ese es quizá el mejor ejemplo que tenemos. Jesús, hermanos, dijo, no, yo no estoy aquí para gobernar los asuntos del gobierno civil. En Lucas capítulo 12, si usted ve allí en Lucas 12, se dará cuenta que el Señor Jesucristo dijo eso. Dice en el versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, aquí este hombre vino a Jesús diciendo, hey, mira, algo tú puedes hacer aquí en esta cuestión civil, ¿verdad? Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba diciendo, yo no vine aquí para intervenir en los asuntos gubernamentales. Yo vine para salvar al mundo, para perdonar al mundo, para traer salvación a las personas, a predicar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios. No es mi negocio estar interviniendo en asuntos legales, en asuntos jurídicos, en asuntos civiles. Ese no es mi deber. Así que, hermanos, es muy claro. Si nuestro Señor Jesucristo no quiso intervenir en asuntos gubernamentales, nosotros no tenemos por qué, ¿verdad? Ese debe de ser una de las mejores soluciones. Como dice el dicho vulgar, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. La iglesia debe de gobernarse y gobernarse de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El gobierno debe de llevar a cabo su papel. Y ese es, por supuesto, la segunda parte de esta solución, ¿verdad? Que ni el gobierno debe de intervenir en los asuntos de Dios. O sea, la iglesia no debe de intervenir en los asuntos del César, o sea, en los asuntos del gobierno civil, pero tampoco el gobierno no debe de intervenir en los asuntos de Dios, en los asuntos de la iglesia. No es su papel. No, el gobierno no tiene por qué decirle a la iglesia cuándo, dónde, cómo debe de adorar a Dios, de qué forma. Ahora en esta pandemia, el gobierno ha estado usando esta pandemia como una manera de querer ejercer control sobre la iglesia. Y aunque muchos no lo ven así, esa es la realidad, hermanos. Porque el gobierno, especialmente en este estado donde vivimos nosotros, en California, es hostil. El que está al frente del gobierno de California, hermanos, no es un hombre que es simpatizante de Dios, que es simpatizante de la iglesia. No lo vemos así, hermanos. Entonces, por supuesto, van a usar esta situación para querer ejercer un control sobre la iglesia, pero ellos no deben de hacerlo. El Señor dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que queremos decir con esto es que el gobierno no debe intervenir en los asuntos de Dios. Esto debe darles a las naciones e individuos la libertad de elegir su forma de adoración sin ninguna intervención gubernamental. Hay muchos pastores que se retractan y dicen, no, tenemos que obedecer al gobierno en todo lo que nos pida. Y es verdad, pero no es toda la verdad, porque sabemos que el Señor nos ha dado mandatos específicos que debemos de llevar a cabo. Y cuando el gobierno está empezando a intervenir con eso, ya no podemos nosotros pasivamente quedarnos quietos. No, debemos hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento en que la iglesia va a demostrar realmente lo que es? Como una entidad espiritual que está a favor de los mandamientos del Señor. Lo que queremos decir también con que el gobierno no debe intervenir en los asuntos de Dios es que la iglesia tiene la libertad de un gobierno no establecido por las autoridades civiles, sino la autoridad de la iglesia. En otras palabras, el gobierno no debe de intervenir en cómo la iglesia lleva a cabo su autoridad. La iglesia puede gobernarse por sí sola. Hace un tiempo aquí en California se quiso pasar una ley, ¿verdad?, en la cual peligraba este punto que estamos diciendo, porque había el supuesto peligro de que los pastores fueran obligados a auspiciar matrimonios de un mismo sexo. ¿Por qué? Porque el Estado es el que le da las licencias a los pastores o a los ministros y el Estado decía que si un pastor se negaba a casar a una persona del mismo sexo, eso era discriminación. Que el pastor no tenía la autoridad, que el pastor no debía de rechazar o auspiciar una ceremonia así. Y sabemos, hermanos, que eso es en contra de la Biblia. Entonces, el gobierno no va a venir a decirle al pastor a quién casar y a quién no casar. Ese no es su papel. Ese no es su esfera de gobierno.
Y eso es lo que estamos diciendo. La iglesia tiene la libertad de un gobierno no establecido por la autoridad civil, sino la autoridad de la iglesia. O sea, la iglesia es el que debe de establecer los estándares de conducta, de vida, de autoridad, de gobierno de un ministro, no el gobierno civil. No sé por qué el Estado es el que da una licencia. Ellos no lo deben de dar. No es su papel. Es la iglesia quien debe de establecer eso. Tercero y por último, cuando decimos que el gobierno no debe de intervenir en los asuntos de Dios, estamos diciendo que el gobierno de la iglesia y el gobierno del Estado son diferentes sistemas de gobierno. Eso es muy importante entenderlo. Son totalmente dos diferentes sistemas de gobierno. Y nosotros debemos de entenderlo, y el Estado debe de entenderlo, el gobierno civil debe de entenderlo. Tiene una autoridad sobre dos diferentes grupos de personas y sobre dos diferentes tipos de propósitos. Si al menos eso se entendiera, sería una solución muy efectiva, porque así el gobierno civil no estuviera intrometiéndose en los asuntos de la iglesia, ni la iglesia debería de estar interviniendo en los asuntos civiles. Este país se estableció con ese propósito, de que el gobierno le diera la libertad a los individuos de vivir libremente, de ejercer su derecho a hablar, su derecho a adorar, su libertad religiosa. Pero tristemente hoy vemos que el gobierno está tomando derechos a autoridades que no le pertenecen. Entonces, finalmente podemos contestar a esta pregunta. ¿Puede el cristiano desobedecer a las autoridades civiles? Por supuesto que sí. Firme y enfáticamente, pero pacíficamente, cuando el gobierno atenta o prohíbe o demanda una obediencia a ellos antes que la obediencia a Dios. Pero es importante aclarar, son dos esferas de gobierno, dos sistemas de gobierno completamente distintos, con dos propósitos distintos y a dos grupos distintos. Y está muy claro en la palabra de Dios que el papel del gobierno es tener autoridad para castigar al que hace lo malo, dice, para establecer la justicia. Y que el gobierno no está por encima de la autoridad de la iglesia, ni la iglesia está por encima de la autoridad del gobierno, porque los dos han sido establecidos por Dios. Pero uno nunca puede clamar autoridad sobre el otro. Son dos esferas de gobierno distintas. Entonces, esperamos que estos estudios nos hayan servido para que podamos nosotros hacer una mejor decisión en cuanto a los asuntos gubernamentales, a nuestra manera de cómo vemos el gobierno, cómo deberíamos de estar involucrados en ello. Incluso debemos de buscar sabiamente la dirección de Dios para saber cómo votar también, ¿verdad? Y quizá aquí nomás voy a agregar esto. El creyente que tiene, especialmente aquí en este país, el privilegio de votar, lo debe de hacer siempre siguiendo los estándares que Dios ha establecido para un gobierno. Cuando vemos a un gobierno o a un candidato que apoya todas aquellas agendas que van en contra de la voluntad de Dios, como el aborto, la homosexualidad, la libertad de la inmoralidad y muchas otras cosas así, debemos de tener mucho cuidado. Porque hay algo específico en la Biblia que nos dice. Entonces debemos de ser sabios, hermanos, porque al fin y al cabo, a quien tenemos que dar cuenta es a Dios. Es a Dios, ¿verdad? Esperamos que usted sea sabio. Están los 3 videos de esta
serie de lecciones que hemos tomado, los puede volver a ver desde el principio para que usted tenga un mejor contexto. Si este es el único que ha visto, van a estar publicados allí en YouTube, y para nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de nuestro canal, pues también ahí los pueden ver. Así que damos gracias a Dios y pues vamos a darle a Él la honra y la gloria. Vamos a orar para terminar nuestro estudio en esta noche. Padre Celestial, pues te damos gracias por la bendición de habernos permitido, Señor, explorar un poquito este asunto de nuestra relación con el gobierno civil que tú has establecido. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a ser prudentes, a ser sensatos, pero también firmes cuando se atenta, Señor, contra lo que tú nos has mandado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor Padre, a poder mantenernos, Señor, en la postura que debemos de mantenernos, Señor, respetando, temiendo, obedeciendo al gobierno, sujetándonos a ellos, orando por ellos, pero al mismo tiempo también mantener nuestra postura cuando ellos intentan quebrantar los mandamientos y los derechos que tú nos has dado, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das claridad en tu palabra. Ayúdanos siempre a buscar en ella la forma en que debemos de responder, en que debemos de actuar, Señor, y Padre, que nuestro propósito, Señor, siempre sea reverenciarte a ti, Señor, antes que a los hombres. Te damos las gracias y te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a nuestros hermanos y amigos de nuestras plataformas de YouTube o Facebook, si nos ven. Que el Señor los bendiga y esperamos verlos en el próximo estudio bíblico de nuestro ministerio Hablando con la Verdad. Hasta pronto.